Dios les bendiga, hermanos. Es un tremendo gozo para mí observar que algunos han estado siguiendo y han estado aceptando esta invitación para hacer un recorrido bíblico acerca de esta temática, acerca de este estudio tan importante sobre la cosmovisión. Y dentro de la cosmovisión cristiana, es decir, la manera general en la que un cristiano puede observar el mundo y su historia a través de un recorrido bíblico, a través de las profecías que la Biblia nos enseña. Y aprecio mucho que algunos están tomando interés en este recorrido. Espero que el Señor les anime, y todos aquellos que aman la verdad, todos aquellos que amamos al Señor, que es la verdad, que es el camino, Él que es la vida, nos hace esa invitación para seguir, nos hace esa invitación para continuar en este estudio. Y en medio de esta oscuridad que vive hoy la humanidad, nosotros tenemos en la Biblia la luz. Bien dijo el salmista en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Qué preciosas y maravillosas palabras cuando dice lámpara es a mis pies. Es decir, la palabra de Dios alumbra nuestra visión inmediata, los hechos que son propios de nuestro momento, de nuestro diario vivir, como a través de la Biblia nosotros podemos interpretar lo que estamos viviendo, ya sean pruebas, sean tribulaciones, sean eventos que tienen que ver con la historia de la iglesia, como todas estas cosas a las que la Biblia le llama profecía. Nosotros vemos que esa es la lumbrera, es decir, que alumbra mucho más allá de lo que una lámpara alumbra. La lámpara alumbra lo inmediato, la lumbrera alumbra lo posterior, lo que está por venir. Y eso llena de satisfacción nuestra necesidad de interpretar racionalmente lo que vivimos. Por eso el cristianismo supera todo tipo de ideales. El cristianismo está muy por encima de todas las expectativas humanas, porque el cristianismo es precisamente el ideal de Dios que ayuda al hombre en esta terrible oscuridad para mantenerse en la luz, para mantenerse en la verdad, para mantenerse quieto, para mantenerse estable, porque nos vino a conceder ese bien a partir del momento que nosotros lo aceptamos, a partir del momento en que vimos al Hijo de Dios, al Dios hecho hombre, morir en una cruz para transformar nuestras vidas, hacernos herederos de ese bien espiritual, de ese bien celestial. Y por eso dice la Biblia que Él vino para darnos vida eterna. La vida eterna, como hemos hablado, es la vida permanente, es la vida que no pasa. Por eso dijo Juan, muy bien, el apóstol Juan, el mundo pasa y sus deseos. Ese mundo pasa, esos deseos pasan, dice, pero el que hace la voluntad de Dios, es decir, que el que se sujeta a esa palabra y confía en esa palabra y va más allá de la razón a través de la fe, puede encontrar ese bien supremo, inestimable, de la vida que permanece. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, permanece como permanece Dios. Y yo creo que la vida eterna es una oferta maravillosa que el Dios eterno nos hace a nosotros que no somos eternos. Así que a partir de esa experiencia de fe y de recibir ese ofrecimiento gratuito de Cristo en la cruz, perdonando nuestros pecados, y siendo nosotros indignos que nos dé esa posibilidad, yo creo que no hay un mayor bien que nosotros podamos recibir en este mundo. Así que es precioso seguir analizando a través de la Biblia, desde la Biblia, analizar los eventos que ya ocurrieron en la historia, analizar los eventos en los cuales estamos viviendo hoy, y también esto nos capacita para poder racionalmente, sobre la base de la fe, interpretar lo que está por venir. Las señales nos las da la Biblia, las señales nos las da esa palabra de Dios. El 2000 años de cristianismo, cuando usted los analiza a través de las Sagradas Escrituras, vemos que la Biblia no se equivocó, vemos que la Biblia como palabra de Dios nos ha ido dando. Algunos no estudian la Biblia, algunos no les interesa estudiar la palabra de Dios, tienen una vista solamente puesta en la lámpara.
no han levantado sus ojos para mirar con la lumbrera lo que está por venir. Entonces, en este recorrido quisiéramos retomar esta idea tan importante, y debemos notar que el diablo piensa que con las armas que tiene, que es el espíritu del anticristo, los anticristos, y con el anticristo, él cree que eso es suficiente para lograr en el mundo ese diabólico y maligno plan. Es un poder tan grande que no hay fuerza humana que lo pueda contener. Es decir, que la élite está consolidando un poder global que no hay forma de detenerlo, no hay forma de evitarlo, porque es una conspiración, aunque no les gusta usar esa palabra, pero sí es una conspiración. Una conspiración es el conjunto de determinados intereses para lograr un fin común, aun cuando ellos entre sí no estén muy de acuerdo, porque cada élite en su individualidad persigue un determinado beneficio. Pero como el cristianismo genuino, como la democracia genuina, son un obstáculo, eso hay que eliminarlo. Y como el hecho de Dios en sí mismo, como el ser supremo, el diablo cree que manipulando y socavando a todas esas personas, ellos pueden enfrentar a Dios y derrotar a la iglesia. Es tan lejos de la verdad, porque a pesar de esos proyectos de globalización que tienen una alta dosis de sincretismo, ellos no lo van a lograr. Ellos no lo van a lograr porque Satanás es un poder mentiroso que aún hasta sí mismo se ha engañado, porque es el padre de mentira. Él sabe bien que no puede enfrentar, no puede confrontar, no puede derrotar a Dios, y como él sabe bien que no lo puede lograr, entonces él va sobre los demás, como ya hizo con los ángeles que cayeron y como ha hecho con los hombres a lo largo de la historia, y va engañando a la gente, y su único propósito es tratar de engañar a los más que pueda. Pero por eso el Evangelio está tratando de llegar a los que más pueda también, para hablarle acerca de esa verdad, acerca de ese Dios que triunfó, que triunfa y triunfará, que a pesar de que el mal uso de la libertad alejó al hombre de Dios, no significa que Dios fue el que perdió. Todo el que se alejó de Dios fue el que perdió. Todo el que le da la espalda a Dios es que sufre las consecuencias. No hay ninguna derrota en Dios, porque Dios es el ser soberano, que a pesar de ello sigue siendo rey, sigue siendo soberano. Lo precioso, amados hermanos, es saber que nuestras armas son superiores, pues tenemos el soberano Dios con nosotros, a su Hijo Jesucristo por nosotros y al Espíritu Santo en nosotros. Así que damos gracias al Señor por esto, porque tenemos el equipo completo. Cuando el cristiano en su individualidad y el cristiano en su colectividad que compone la iglesia cuenta con claridad acerca de esta verdad, nosotros no vamos a tener temor ni al diablo, ni al anticristo, ni al espíritu del anticristo tejiendo todas estas ideologías perversas, y ni vamos a temer a los anticristos, que son esas personas desleales, soberbias, altivas, malvadas, pervertidas. Ellos, a pesar de que tienen esa capacidad para desarrollar e intimidar a los demás, nosotros sabemos en quién hemos creído. Nosotros hemos creído en ese Dios que no pasa, y por lo tanto, si nosotros estamos en Él, tampoco pasaremos. Que Dios nos ayude a esta realidad. Entonces vamos a avanzar un poco en este tema de la cosmovisión bíblica, acerca de este tema específico de la élite, de la globalización, de toda esta red que se ha ido tejiendo. Como habíamos hablado, que no es algo nuevo, es algo histórico. Ahí en Juan 5:43, el Señor nos está dando una pista muy importante que nosotros los cristianos debemos tener, porque el problema para la iglesia no es el mundo. El problema del cristiano es su relación con Dios, porque está en dependencia de nuestra relación con Dios para enfrentar al mundo. Y para enfrentar al mundo tenemos que observar las pautas, las enseñanzas, la palabra tan precisa y eficaz que nos dio el Señor. Dice el Señor en Juan capítulo 5, versículo 43, algo muy poderoso. Dice:
yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Es decir, que Cristo le dijo a sus discípulos y a la nación de Israel: ustedes no me quieren, si ustedes no me quieren recibir, el Señor siempre ha respetado el libre arbitrio de la persona, la libertad espiritual, el libre arbitrio de la persona. Si lo usa mal, no puede culpar a Dios porque después le vaya mal a él. Es decir, que el libre arbitrio es una herramienta que Dios le da al hombre para que el hombre sienta que es una persona, para que el hombre disfrute el tomar las decisiones correctas y todos los beneficios que esto trae. Si tú eliges por tu libre voluntad hacer lo contrario, Dios no te va a obligar, las consecuencias te lo van a hacer ver. Algunas veces sufrimos con lágrimas, hay un dolor muy fuerte en nuestra alma cuando decidimos no hacer la voluntad de Dios, cuando nosotros usamos más nuestro libre arbitrio. Ese es el verdadero dolor que debe haber en nuestro corazón. Así que hacer la voluntad de Dios trae un bien que nosotros mismos no somos capaces de imaginar. Por eso debemos desarrollar esa fe y decirle: Señor, quiero hacer tu voluntad, quiero rendir mi libertad, la quiero rendir a ti, porque cuando yo rindo mi voluntad a ti, entonces que verdaderamente soy libre. Por eso Cristo dijo: seré verdaderamente libre cuando el Hijo del Hombre os libertare. Ese es el verdadero disfrute del libre arbitrio. Entonces, hay una primera afirmación en este versículo. Dice el Señor que no vino en su propio nombre, sino que vino en el nombre del Padre, en el nombre de quien le envió. Fíjese, hay otra afirmación, dice: vendría otro que no vendría en el nombre del Padre, sino en su propio nombre, que iba a levantar en la historia de la humanidad seguidores que iban a seguir su propio nombre. Es una estupidez del hombre entregar su voluntad a Dios, porque exige normativas, porque exige requisitos, porque el Señor establece que sin santidad nadie le verá. Sin tú sujetarte a esa palabra, tú no vas a recibir el beneficio de ella. Y como el hombre es carnal y su tendencia es a la carnalidad, a las cosas mundanas, a las cosas temporales y pasajeras de la vida, le cuesta tanto trabajo abstenerse muchas veces de esos placeres, que por disfrutarlos, entonces rechaza un bien mayor. Es una tontería, es un desastre lo que se desarrolla en la vida del hombre cuando esto sucede. Entonces, para hablar de este tema de que estamos hablando ahora, que insertamos en el libro de Apocalipsis, vamos a observar que siempre debemos tener presente estas dos afirmaciones anteriores, porque cuando Cristo dice: yo he venido en nombre de mi Padre, quiere decir que venir en nombre de mi Padre, Él iba a desarrollar la agenda, Él iba a desarrollar lo que el Padre junto con Él en el cielo determinaron hacer a favor del hombre, y Él vino a cumplir esas directrices del Padre, estuvo de acuerdo perfectamente con el Padre, y entonces Él decidió despojarse, como dice Filipenses capítulo 2, se despojó a sí mismo, quiere decir nadie lo obligó a hacerlo. Él hizo un uso correcto de su libre, porque Dios es un ser de libre voluntad, pero su libre voluntad está comprometida con sus bases ético-morales. Por eso es que es imposible que Dios mienta sin dejarse de ser libre. Nosotros vamos, sin dejar de ser libre, vamos nosotros a sujetarnos como el Hijo a la voluntad del Padre. Entonces, repercusiones positivas habrá en nuestra vida, habrá en nuestra familia, habrá en el mundo, si existe un grupo de personas que ignoran a ese ser malvado que en la historia establecería determinadas alternativas precisamente contra Dios y contra el hombre, creyendo con eso que podía dañar a Dios. La ramera, por tanto, es una de esas ramificaciones que el Señor está queriendo ilustrar a sus hijos. No me están aceptando a mí, sin embargo vendrá otro en su propio nombre y a este van a entregarle su voluntad, porque ese que vendría,
que no sería en nombre del Padre, traería otra agenda, que estaría más a gusto con el hombre carnal, que estaría más a gusto de sus deseos, para explotar sus pasiones y todo aquello malévolo que puede entrar en su corazón, precisamente como causa de haber desestimado la agenda de Dios. Porque el hecho de que no pase nada no significa que no está pasando nada. El hecho de que no pase lo que tiene que pasar es que está pasando lo que no tiene que pasar, como escuchamos en una ocasión decir al pastor Wilson. Es decir, que la iglesia verdadera, la Biblia le llama la desposada. Es decir, que la agenda de Satanás ya se está vislumbrando desde este recorrido profético. Se le está llamando ramera, es decir, que es una agenda ramera. Todos sabemos lo que es una ramera. Una ramera no tiene un compromiso fijo, una ramera no le interesa la lealtad, la fidelidad. Entonces es fácil para el mundo sin una contención moral. Entonces se lanzan al desenfreno. Esa es la sociedad que ha existido siempre y es la sociedad que existe hoy, la que estamos mirando a través de estos desórdenes, a través de esta violencia, a través de esta manipulación, a través de todos estos conflictos sociales, a través de esta guerra de las masas, que algunas veces no saben ni por lo que están peleando, pero hay alguien detrás que sí lo sabe y las están manipulando para estos proyectos globales. Entonces, a la iglesia verdadera la Biblia le llama, el Señor le llama la desposada. La desposada, a diferencia de la ramera, sí está comprometida. Sí está sobre la base de un pacto, por eso el matrimonio es un pacto. Y así como se ilustra en el matrimonio un pacto para lograr diferenciar a una ramera de una desposada, ese es el pacto que Cristo vino a hacer en la cruz, para que todos aquellos que acepten ese pacto se conviertan en la desposada. Entonces la iglesia es la desposada. La iglesia es el conjunto de personas que ha entregado su corazón a Cristo y se ha convertido en la iglesia desposada. Tenemos que hablar de esos dos tendencias. Entonces, irían en el camino esos dos conceptos y esas dos experiencias de la humanidad. Habría una iglesia que parecía iglesia, que le llama el Señor, le dice, está entregando su voluntad no al que me envió. Es decir, que le entregaría su voluntad a ese que vendría y establecería un lineamiento paralelo al lineamiento de la iglesia, llamándose también iglesia. Pero es una iglesia que no es iglesia, es una iglesia que determinó establecer su propia agenda, se asoció con un programa humano. Y más adelante vamos a seguir ampliando sobre esto, pero está la iglesia, aquellos fieles cristianos que desde los orígenes han sido víctimas de esa iglesia falsa, de esa ramera, que como la iglesia ramera no tiene compromiso con nadie, lo mismo hace daño a los enemigos que a los amigos, que no tiene compromiso con nadie. Entonces los cristianos fieles van a ser víctimas, van a ser vulnerables de esa falsa iglesia, de esa ramera, y por eso el cristianismo a lo largo de la historia ha aportado a la humanidad una infinitud de mártires, y ha habido sangre derramada, que la tierra ya escupe esa sangre por la abundancia de esa sangre literalmente que ha caído sobre la tierra. Entonces la iglesia desposada está comprometida con uno solo. La iglesia verdadera es aquella comunidad de hijos de Dios en el mundo que tienen un solo dueño, que tienen un solo Señor, que se define por quien se llama Jesucristo. Es decir, se define por alguien que se llama Jesucristo. La iglesia falsa es calificada en la Biblia, como ya hemos hablado, como una ramera, porque no define su compromiso con alguien específico, sino que se relaciona con cualquiera. Entonces, este recorrido profético que estamos dando, debemos, hermanos, para entender lo que pasa hoy, debemos comenzar ahí. Debemos partir de la enseñanza misma de Cristo, la enseñanza misma del Señor. Va a haber en el futuro, no en el futuro de aquí a 10.000 años, de aquí a 2.000 años, de aquí a 1.000 años, no.
va a suceder desde el momento en que yo mismo, Cristo dijo, he venido en nombre de mi Padre. Hay quienes no me reciben. Entonces no me reciben, entonces van a recibir a otro, porque al fin y al cabo necesitan a alguien que los ayude. El hombre siempre está limitado por sus sentidos. Así que las limitaciones sensoriales, de las que nuestra integridad como ser humano tenemos, siempre nos mantienen limitados a la realidad objetiva, empírica, ¿no? Nosotros no podemos ver más allá de lo que para lo que nuestros ojos fueron diseñados, aunque tenga un telescopio delante, aunque tenga esta realidad objetiva global desde el punto de vista material. La vemos, la disfrutamos, la olemos, la oímos, la palpamos, todas esas cosas, porque esos sentidos, esa capacidad sensorial nos hace disfrutar solo eso, solo el mundo para el que Dios nos creó desde el punto de vista material. Pero Él introdujo en el hombre lo que es el alma, Él introdujo en el hombre precisamente lo que es el bien espiritual. Entonces eso trasciende los sentidos, por eso la Biblia habla de la fe. O sea que los sentidos, cuando se agotan, nosotros sabemos que la fe nos lleva más allá de lo racional. Entonces, por eso Pablo dijo, cuando soy débil, entonces es que soy fuerte. Pablo pudo entender bien este concepto, aunque no lo explicó de esta manera, pero fue lo que él quiso decir. Soy débil, no porque tenía debilidades carnales, materiales, por las cosas de esto. No, soy débil porque en la parte sensorial él no podía ver más que lo que sus ojos veían. Pero decía, cuando él se da cuenta que disfrutando esta realidad, sus ansias de ver más no son posibles, entonces él pudo decir, entonces que soy fuerte. ¿Por qué? Porque la fe me hace ver lo que mis ojos no ven, mi fe me hace oír lo que mis oídos no oyen, mi fe hace disfrutar, palpar, ¿entiendes? Aquellas cosas que mi cuerpo no puede palpar. Esa es la parte maravillosa. Somos fuertes cuando entendemos que somos débiles. Es un juego de palabras maravilloso que ilustra precisamente que eres parte de la desposada, que eres parte de la iglesia, que está en una interrelación con aquel a quien tú le entregaste tu voluntad y que a través de él tú puedes recibir ese beneficio más allá de lo material. Por eso el cristianismo es maravilloso, por eso el cristianismo es sublime, por eso el cristianismo es la mejor opción, es lo mejor que ha sucedido en la historia de la humanidad. Y si tú estás escuchando esta palabra y si tú estás comprendiendo lo que aquí decimos y quisieras dar este paso y decir, bueno, yo quiero disfrutar esa realidad, simplemente ve a la cruz donde Cristo derramó su sangre y deja que esa sangre que goteó en el madero caiga sobre ti y tú vas a sentir ese beneficio, vas a sentir quebranto en tu corazón y entonces vas a sentir esa necesidad de decir, yo no quiero confiar más en mí, no quiero confiar más en nada de lo que yo puedo alcanzar o lo que el hombre me puede dar. Yo voy a comenzar a caminar por este camino que parte de una cruz, parte de un testimonio de amor, de un testimonio de gracia, de un don no merecido, porque Él lo hizo por ti y por mí. Así que avanza y entrega tu corazón al Señor. Si hemos vivido esa vida no segura, ahora aprovecha y dile, Señor, quiero dar un paso más allá y abrazarte, como dijo el apóstol Pablo. Yo estoy con Cristo en la cruz, crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Qué bueno saber que si Cristo vive en ti, tienes la vida permanente, tienes la vida eterna. Eres parte de la desposada y no de la ramera. Entonces, hermanos, ya concluyendo esta idea, paralelamente en la historia estarían dentro quizás de una misma congregación la desposada, la fiel, la comprometida, la iglesia santa, y estaría también dentro de esas congregaciones aquella iglesia falsa, infiel, desleal, ramera, que se manifiesta de una manera coqueta, irresponsable con cualquiera que aparece, con cualquier ideología, con cualquier teología, no comprometida con la cruz. El Señor nos libre. Nosotros sabemos que
en una congregación está la iglesia, pero la iglesia no es la congregación. La iglesia es el conjunto de comprometidos, la iglesia es el conjunto de nuevos nacidos. Que quizás haya una iglesia de miles de personas, pero a lo mejor son muy pocos los que pertenecen verdaderamente a la iglesia. La congregación puede ser muy grande, pero la iglesia es el remanente. Que Dios nos ayude a entender esto. Y seguimos, hay un pasaje que quisiera traerles a colación, porque acuérdense que el énfasis de este recorrido no es solo ver la cosmovisión a través de la historia, que podemos mirarla, porque la historia que hemos vivido, cristianos y no cristianos la pueden leer, cristianos y no cristianos la pueden interpretar, pero nosotros en esta oportunidad queremos verdaderamente dejar que la palabra de Dios pueda en nosotros producir esa interpretación, pudiera producir en nosotros una visión correcta de ese farol que nos alumbra a los pies y de esa lumbrera que nos alumbra más adelante. Ese Mateo 24, a partir del versículo 23, seguimos este recorrido escritural de la palabra. Dice: entonces, si alguno os dijere, escuchen lo que dijo el Señor, mirad, he aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Qué interesante. Seguimos el versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Es decir, que se está refiriendo aquí a esa congregación donde habrá un grupo que pertenecen a la ramera, una congregación que no ha nacido de nuevo. Por eso nosotros el concepto de iglesia nominal, bíblicamente no existe una iglesia nominal. La iglesia es o no es. Entonces, estas personas dicen que hacen señales que engañarán a muchas personas, que harán que inclusive a los mismos escogidos tienen que estar puesta la razón, como estamos hablando ahora, para que no te engañen, porque van a haber campañas de sanidad, van a haber cosas no vamos a decir que sea malo orar por los enfermos. Nosotros creemos que Dios puede obrar milagros. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y yo doy testimonio de que Dios me ha sanado de enfermedades. He visto otras personas que Dios ha sanado de enfermedades, pero hemos visto también la manera tan burda, tan mundana, tan prostituida de muchos que se llaman, algunos hasta se atreven a tener títulos de apóstoles, que están tratando de ejercer una influencia manipuladora como hacen los sacerdotes satánicos, para manipular y engañar, porque el diablo hace milagros, el diablo hace señales, el diablo hace cosas asombrosas, por eso tiene seguidores. Entonces, no lo estoy inventando yo. Cristo dijo: habrá falsos cristos, habrá falsos profetas, habrá engañadores que, si fuera posible, engañarían también a los escogidos. Entonces dice aquí la palabra del Señor, en versículo 25: ya os lo he dicho antes. El versículo 26: así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, vuelve otra vez a insistir, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no le creáis. Es decir, que el concepto de fe debe estar bien definido en el objeto de nuestra fe, que es Cristo. Y si no aprendemos a identificar a Cristo, nos van a engañar. O sea que la razón fundamental no está en desarrollar teorías de conspiración. La solución está, amados hermanos, en encontrar en la Biblia las bases que nos van a hacer tener una reflexión profunda acerca de quién es nuestro objeto de fe, que se llama Jesucristo. Vamos a continuar este estudio, este recorrido acerca de este gran tema, acerca de este tema que nos mueve a estudiar, este tema de la élite, este tema de la globalización, este tema tan actual que vemos hoy, el empuje mundial que hay, que va desarrollándose de una manera asombrosa.
vamos a continuar descubriendo ese empuje que hay en las Escrituras, y yo les invito a que continuemos a través de este recorrido. Que Dios nos bendiga y continuamos en el próximo segmento.